A continuación explicaré el desarrollo del producto 9C, que es una aplicación de Solver, donde como actividad se solicitó que para reconocer el dominio de esta herramienta se habría de resolver 3 modelos descritos en el documento adjunto, métodos cuantitativos, en los temas sobre asignación de personal, programación financiera y asignación de recursos. También se señalaba que se necesita de cada uno definir la estructura en Excel y registrar objetivos y restricciones correspondientes para la aplicación de Solver. Comenzaremos pues con la explicación respecto a los ejercicios. En el apartado 1.3, formulación de modelos, nos advierte de que los ejemplos son de problemas que se pueden encontrar en una organización y cómo expresarlos matemáticamente. Para primer ejemplo, nos dan en el 1.3.1 un problema de asignación de personal. El Hospital OpSalud ha decidido ampliar su servicio de urgencias abierto las 24 horas con la consiguiente necesidad de nuevo personal de enfermería. La gerencia del hospital ha estimado las necesidades mínimas del personal por tramos horarios para poder cubrir las urgencias que se presentan. Se definieron 6 tramos de 4 horas y la necesidad mínima de personal en cada tramo se indica en el cuadro 1.1. Finalmente, ¿qué rescatamos de lo leído? Pues que se va a manejar 24 horas, si hago alusión al cuadro 1.1, aquí están desde las 0 horas hasta las 24 horas. Dice, se definieron 6 tramos de 4 horas, aquí están los 6 tramos, cada uno con 4 horas para completar las 24. Y nos está dando una referencia de cuántas personas, cuánto personal de enfermería debe estar presente por lo menos en cada uno de los tramos. Continuando la lectura, nos hace referencia que por otro lado, el Departamento de Recursos Humanos ha informado a la gerencia que los contratos laborales han de ser de 8 horas seguidas, según el convenio firmado con los sindicatos, independientemente de los horarios de entrada y salida del personal. El problema es encontrar el número mínimo de personas necesarias para cubrir la demanda. Copiamos pues este cuadro como punto de partida y tomando de base la estructura, vamos a tratar de integrar estos dos elementos. Los que estoy coloreando en verde representan restricciones y los que coloreo en rojo representan el objetivo, la meta a encontrar. En el caso de los contratos laborales, bueno, entonces creo un apartado con los mismos 6 tramados que hace referencia a cuántas personas entrarán en cada trama. Por ejemplo, en la trama 1 pueden contratarse 8, en la trama 2 pueden contratarse 7 y así dentro de cada trama. Si la idea es identificar cuántas personas a final de cuentas se contratan, entonces nos encontramos con que vamos a crear un apartado que represente la suma de la gente que ingrese dentro de cada trama, del total de las 6 tramas, y por lo tanto tendremos que, si fuera el caso de que se contratan por trama horaria, el número que se necesita por lo menos entonces 9 personas entrarían en la primera trama, 5 en la segunda, 3 en la tercera, 7, 5 y 6 para dar un total de 35. Entonces lo que se nos está pidiendo es minimizar el personal a contratar, encontrar una configuración que utilice menos personas para que al totalizar sea también el menor número general. Entonces vamos a hacer unas pruebas de manera manual para
sondear el tipo de respuesta objetiva. Por ejemplo, si reconocemos que los contratos laborales han de ser de 8 horas seguidas, las personas que entran en la trama 1 permanecen todavía en la trama 2. Si 9 personas entraron en la trama 1 y se quiere en la segunda que estén 5 presentes, pues ya no necesito que entre nadie más porque todavía permanecen las 9 de la anterior. En la siguiente trama se requieren 3 personas y para la que sigue, que se requieren 7, sabiendo que hay 3 del horario anterior, solamente necesitaría que ingresaran 4. 4 que al entrar en el trama 4 también repiten en esta cuestión de las 8 horas seguidas, estar presentes en las 5, en la cual faltaría solo uno para completar la demanda. Y al llegar al tramo 6, este uno que entró al quinto tramo a las 4 horas de la tarde, requerirían 5 personas ingresar en el tramo 6 para tener cubiertas las especificaciones, las necesidades. En el caso particular de que esos 5 que permanecen en el tramo horario 6 continúan hasta el tramo 1 del siguiente día, entonces pudiera hacer ajustes. Aquí ya voy en 22 personas tratando de cubrir las necesidades y ahora puedo decir, bueno, hay 5 del turno anterior que están presentes, solo deja que entren 4 y seguir revisando el tramo 2. Si no entran personas como en el caso anterior, me estarían faltando una persona con los 4 que entraron en el primero, completa los 5 del horario 2. Si no sigo efectuando ajustes hacia la derecha y en forma circular, yo ya tengo aquí una propuesta de 18 personas garantizando el cumplimiento de las necesidades. La lectura nos plantea una formulación del problema que buscará esclarecer con mayor detalle la serie de datos que nos planteó en la lectura anterior. En el caso particular del problema en cuestión, lo que expreso subrayado en azul nos dice que es importante definir las variables del modelo. En principio, una por cada turno, y son las que en este cuadro están coloradas de azul, que corresponderían a mis variables x1, x2 hasta x6. Nos dice que para las restricciones del modelo, que las complementa en un cuadro 1, 2 que veremos más adelante, se reconoce que cada trabajador que entra en un turno, por ejemplo, el de las 4 de la mañana, permanecerá en el turno 2 y 3 y por lo tanto contribuirá a cubrir las necesidades de ambos turnos. En otras palabras, la cantidad de personas presentes por turno es la suma del personal que entra en ese periodo y el turno anterior, y que deberá ser por lo menos la cantidad de personas necesarias para ese tramo. Se recuerda que habrá entonces una restricción por cada horario de entrada. Y finalmente, coloreado aquí en rojo y en el cuadro también con fondo rojo, el objetivo de la gerencia consistirá en minimizar el total de las personas que entran a hacer guardias en urgencias. Este total pues no es más que la suma del personal que entra en cada periodo. Como resumen, nos plantea la función objetivo es minimizar la suma de los 6 turnos sujeto a una restricción por turno
del personal que estará presente, que deberá corresponder con la del cuadro de necesidades de personal. Aquí está copiado ahora este nuevo cuadro 1-2 dentro de nuestra hoja. Vamos a ver cómo lo aprovechamos. El personal que entra en el horario 0 horas de la madrugada, que corresponde a la trama 1, es el personal que estará disponible en el turno 1, pero también ese mismo en el turno 2, durante 2 turnos consecutivos. Lo mismo pasará con el turno 2. Los que estén como entrada al 2 están presentes en el 2 y en el 3. Los que entran en el 3 están presentes en ese turno que entran, pero permanecen también en el que sigue. Y así completamos hasta llegar al sexto turno, que estarán presentes en el sexto, pero también en el 1 del siguiente día. Finalmente, las personas que están presentes en cada turno, pues no son más que la suma de los enfermeros que están por haber llegado o por estar terminando su jornada de 8 horas del horario anterior. Esta suma, pues la podrían replicar a los 6 turnos y la condición final sería entonces que la suma que resulte de esta presencia de personal por turno siempre sea mayor o igual a la necesidad. En el caso de este ejemplo, pues tenemos 15 es más grande que 9, sí. 14 es mayor o igual que 5, sí. 8 es mayor o igual que 3, sí. Y así, de esta forma, se tendrían que cumplir todas los turnos con respecto a la necesidad. Suponiendo que ya está completo, como lo vemos en este momento, estamos listos pues para Solver. Si ya se tiene instalados los datos, aplicamos y le cargamos la información que nos solicita. ¿Cuál será el objetivo? El que coloreamos aquí en rojo. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Minimizar. Escogemos minimizar. Cambiando las celdas variables, pues las que pusimos en azul. Puedo seleccionar el rango completo y agregar cada una de las restricciones. Al disponerlas una seguida de la otra y en un trato de comparación de personal que trabajará mayor o igual que personal, puedo seleccionar también por rangos. Voy a seleccionar todo el rango de personal que trabajará. Debe ser mayor o igual que todo el rango de necesidad de personal. Además, la cantidad de personas a contratar deberá ser positiva, es decir, mayor o igual a 0. No debo admitir negativos mayor o igual a 0. Y también, puesto que se trata de personas, los valores que se expresen en personal a contratar habrán de ser enteros. Aceptamos y tenemos definido todo nuestro escenario para simplemente solicitar resolver. Tenemos aquí que Solver ha encontrado una solución y esta primera solución nos dejó incluso un turno sin requerir ingreso de personal y como mínimo contratar 18 personas. Guardaremos el escenario dando una pequeña descripción. Por ejemplo, lo característico de no requerir personal en el tramo 5. Le voy a poner no personal en tramo 5. Acepto
Y si yo quisiera probar Solver ante nuevas soluciones, un tip que les puedo dar es combinar valores iniciales de distinto tipo. Por ejemplo, 5, 10, 5, 10, 5, 10. Datos, solver, resolver. Como podrán darse cuenta, generó otra solución. Ahora vemos que dejó libre el turno 2. Entonces guardo el escenario con la descripción no personal en tramo 2. Aceptar. Aquí ya llevo dos soluciones e igual no son las únicas. Puedo entonces intentar otros valores. Por ejemplo, voy a intentar probar con valores negativos. Voy a poner -4 en todas las celdas y vuelvo a datos, solver, resolver y nuevamente podrán observar, se trata de otra organización de 18 personas, ahora sin ningún tramo, sin personal. Guardo escenario, pongo una descripción, por ejemplo, que tengo los tramos 2 y 5 con una persona. Y si yo quisiera estar probando si existen otras soluciones, pues debo de jugar con los valores iniciales. Probaré una serie de valores más. Por ejemplo, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Me voy a datos, solver, resolver y me encuentro con un escenario que también, como en una ocasión pasada, no empleó contratación en la trama 2. Como lo reconozco diferente y ahorita lo podemos validar, voy a guardar escenario, voy a darle por nombre no personal en tramo 2, versión 2. Aceptar. Bueno, ahora cuando yo generé varios escenarios y estuviera en una reunión administrativa, yo pudiera a través de datos, análisis de hipótesis, mostrar el administrador de escenarios que nos va a presentar los escenarios que registramos, en este caso 4. Yo tengo el no personal en tramo 5, si le doy doble clic, ahí tengo la configuración que guardé ahí, en tramo 2, que a lo mejor en esta reunión diga, mira, que no vengan personas a las 4 de la mañana, me resulta cómodo para no tener un supervisor, alguien que garantice que llegaron o no para determinar una acción. Pues bueno, mira, a las 4 de la mañana, mejor no los espero. Tramos 2 y 5 con 1 y este que es en el tramo 2 sin personal. Si se fijan, aquí tiene 5043 y este otro 5034. Entonces, bueno, conmutó estas dos, que prefiero que llegue más gente a las 8 de la mañana o a las 12 del mediodía, etcétera. El punto es que cuando yo tengo diferentes escenarios precalculados, puedo agilizar la toma de decisión en una reunión administrativa al exponer y ya tener opiniones al respecto de cada una. Bueno,
Esto sería para el ejercicio 1.3.1. A continuación trabajaremos con el ejercicio 1.3.2, un problema de asignación de recursos. El gerente del hospital Much Salud ha observado que algunos de sus servicios tienen capacidad ociosa. Siguiendo una propuesta realizada por el equipo médico, esta capacidad ociosa podría aprovecharse para introducir dos tipos nuevos de cirugía, A y B. Tanto los pacientes de tipo A como los de tipo B tienen que pasar primero por una sala de precirugía y una vez pasados por el quirófano tienen que estar en observación en una sala posoperatoria que no existe de momento. El equipo médico ha estimado el tiempo medio que necesita cada paciente del tipo A y tipo B en cada uno de los servicios prequirúrgico, quirúrgico y posoperatorio. La experiencia en un hospital similar muestra que por cada 3 pacientes del tipo A que llegan al hospital, como mínimo llega uno de tipo B. Por otra parte, se ha estimado el coste de cada paciente en los diferentes servicios y el cuadro 2.3 muestra los datos del problema teniendo en cuenta que la capacidad ociosa es en horas mensuales y el coste por paciente en euros. Con la lectura rescatamos lo que estoy subrayando aquí y la misma lógica anterior, lo que está en azul que representa mis variables, lo que está en verde mis restricciones y lo que está en rojo el objetivo. Bueno, partimos entonces de copiar el cuadro, es una transcripción total y dice que necesitamos introducir dos tipos nuevos de cirugía A y B, dos celdas que representen la oportunidad de indicar cuántos pacientes de para cada cirugía se presentan al mes. Necesitamos estas restricciones y llegar al objetivo de un número máximo de pacientes que puedan ser operados al mes. El número máximo de pacientes pues representaría la suma de las cirugías A y B. Entonces vamos a ponerle las variables x1, x2 y abajo una suma para los dos valores que están aquí. Y por restricciones tenemos que por cada 3 pacientes del tipo A que lleguen al hospital como mínimo deberán llegar uno del B. Entonces tenemos que debe haber una restricción que haga referencia a la tercera parte del valor de los pacientes que lleguen en A. Tenemos también que como el servicio postoperatorio aún no existe, el gerente argumenta que para justificar su creación tiene que utilizarse durante un mínimo de 135 horas, pues estamos poniendo que la sala postoperatoria tiene que tener 135 horas de uso por lo menos y que en la tabla nos rescataba que de la sala prequirúrgica y del quirófano ya hay un tiempo sin uso que se va ahora a destinar a las nuevas cirugías. También nos señala que el presupuesto asignado al mes para las nuevas cirugías es de 982 euros. Es decir, no podemos gastar más que eso que es lo que está en este momento. Bueno, si ya dispusimos las restricciones de esta forma, podemos ver aquí que hago la referencia a la celda que contiene la capacidad ociosa para PQ y de igual manera en la capacidad ociosa para quirófano, para que de igual forma si esta tabla cambiara, pues a través de menciones de referencias a las celdas que los contienen también se actualicen. Bueno, vamos a estructurar de una forma más detallada las restricciones. Ya tenemos los puntos de referencia, pero ahora vamos a agregarle para el costo total. Necesitamos determinar cuántos pacientes de el tipo A, por el costo que le toma llevar a cabo esa cirugía, más la cantidad de pacientes que lleguen del tipo B
por lo que le cuesta hacer esa cirugía, tendríamos que cuidar que sean esa suma menor o igual que el presupuesto, que son 982 euros. Luego, para el caso de las horas en uso de cada una de las salas, en el caso de la sala prequirúrgica y el quirófano, se debe cuidar que según el número de pacientes por el número de horas de reposo en esa sala, más el número de pacientes del B por las horas de reposo en esa sala, sean menor o igual a las 144 horas que en prequirúrgico, y de igual manera que el número de pacientes por las horas de espera en la sala quirúrgica más las del B y por sus horas de espera sean menores o igual a 162 que están disponibles. Pero en el caso de la sala nueva, tenemos que la cantidad de pacientes de A por el tiempo de reposo que tendrán que pasar ahí, más la cantidad de pacientes que lleguen para cirugía B por el tiempo de reposo que tendrán que pasar, deberán juntos ser mayor o igual a 135, que es la justificación propuesta. También tenemos una restricción de que por cada 3 pacientes del tipo A llegue mínimo uno del tipo B. Ya habíamos puesto aquí la división de el valor de X entre 3. Puedo adicionalmente agregarle una función que es entero para que no me dé decimales, para que no me diga que 3.4 pacientes, 2.6 pacientes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuidar que el valor de B, que es el que esté escrito aquí, el que se elija, sea mayor o igual a, quedamos, la tercera parte de los pacientes que llegan en la cirugía tipo A. Ok, ya de esta forma nosotros podemos probar nuestro diseño. Podemos, por ejemplo, suponer que en la cirugía B llegan 10 pacientes. Si llegan 10 pacientes, solamente el total pues serían los 10, porque no tengo o por lo pronto no espero pacientes de la, y costos, esperas en cada sala y valor en B, que es este, pues deberán cumplir las reglas que están aquí. Le voy a dar enter y veo que si el costo de una cirugía B individual es de 18, por 10 pacientes que estoy esperando tendría 180, que sí cumple ser menor o igual al presupuesto, que las 10 personas que lleguen a cirugía B en la sala prequirúrgica pasarán 3 horas cada una, entonces van a sumar 30, 2 horas en el quirófano van a sumar 20, y 2 en la posoperatoria de los 10 pacientes van a sumar 20. Las 30 de la prequirúrgica sí son menores o igual a las disponibles, 20 también son menores o igual a las disponibles. Si solamente llegaran 10 personas, las 20 horas que va a usarse la sala posoperatoria no cubre el mínimo necesario esperado. En la última restricción, 10 pacientes del B es más grande o igual que la tercera parte del tipo A. Sí, sí cumple. Bueno, entonces yo podría estar aumentando los valores o estar intercambiando, pero por ejemplo, una propuesta de encontrar la máxima capacidad es asumir que cuanto más pacientes del tipo económico, que en este caso es el A, reciba, no agoto el presupuesto y aumento la posibilidad de recibir más pacientes totales. Entonces, bueno, voy a otra vez jugar con valores, pero lo voy a hacer al revés. Ahora voy a aumentarle aquí a los del tipo A, por ejemplo, el doble de los que estaba poniendo yo allá. Vamos viendo cómo quedó aquí. Sigue estando el costo total menor al del presupuesto, siguen estando las horas de uso de la sala prequirúrgica menores a las disponibles, la del quirófano menores a las disponibles, de la sala posoperatoria aún no cubro la demanda, y 10 valor de B es más grande que la tercera parte del tipo A, pues también está cumpliendo. Bueno, entonces yo pudiera intentar, por ejemplo, ahora 40 y nuevamente se sigue cumpliendo el presupuesto.
se sigue cumpliendo no usar el total de horas del prequirófano, del quirófano, y la posoperatoria ya se cumplió. Y por cada 3 pacientes del tipo A, 10 es mayor o igual que 13 no. Entonces, bueno, por lo menos ocuparía yo aumentar 13 aquí. Y estoy cumpliendo todas y aquí ya voy en 53 personas. Entonces, yo tendría que estar haciendo, por ejemplo, le aumento a 15 personas aquí. Todavía no agoto el tiempo de quirófano. Le aumento a 20 personas. Todavía no aumento el tiempo de quirófano. Ya tengo 60 personas y tengo todas las restricciones cubiertas. Bueno, más o menos de esta manera se tendría que estar jugando con sus valores, pero quedamos que para eso está Solver, para que en vez de estar yo haciendo prueba y error, que él me encuentre exactamente qué valores se apegan a estas restricciones. Bueno, antes de pasar a Solver, vamos a volver a poner esta en ceros y vamos a continuar con la lectura. La lectura propone una explicación a modo formulación matemática del problema. Es decir, si como yo lo he desarrollado hasta este punto, de la pura descripción en forma de lenguaje natural, llegué a este punto que en apariencia por las pruebas que hicimos, satisface todos los requisitos, bueno, ya no ocuparía de una explicación de este tipo. Pero si no se me da, bueno, lo que están buscando en el libro es explicarlo de otra forma. Bueno, vamos a leerlo. Primero definimos las variables del modelo X1, X2. El número total de pacientes por mes que pueden ser tratados en la cirugía A y B respectivamente. Esta va a ser con los valores que vamos a poder trabajar. Las restricciones, bueno, se ha establecido que para PQ se disponen de 144 horas. En otras palabras, la utilización de esta sala no puede sobrepasar las 144 horas. Como cada uno de los pacientes del tipo A y del tipo B, según esta tabla, consumen 1 y 3 horas de sala respectivamente, el número total de horas mensuales consumidas por PQ para los dos tipos deberá ser igual a la suma del valor 1 por x1 más 3 por x2. El número que tiene que ser inferior o igual a 144 y por lo tanto la restricción sería como se expresa aquí algebraicamente. El mismo razonamiento puede ser utilizado para determinar el número límite de horas en la sala QI. Como el total de horas consumidas va a ser 3, como lo expresamos antes aquí, el valor 3 de Q del paciente tipo A más el valor 2 por el número de pacientes de X2, considerando un máximo de 162 disponibles, la restricción será esta suma menor o igual que 162, como lo planteé aquí. También está que el gerente ha determinado que para viabilizar los nuevos tratamientos se tiene que ocupar la sala PO durante 135 horas al mes. Como el número de horas mensuales en PO son, como lo señalamos en el pasado, 4 de pacientes tipo A más 2 pacientes tipo B, debe ser mayor o igual que 135. Continuando la redacción de la formulación, dice que la experiencia en otros hospitales muestra que por cada 3 pacientes de tipo A viene como mínimo un paciente tipo B. Matemáticamente, la tercera parte de x1 deberá ser menor o igual a x2, o, como lo estoy planteando yo aquí, x2 deberá ser mayor o igual que la tercera parte de x1. Finalmente, el gasto mensual realizado en las dos cirugías no puede exceder los 982 que están aquí. Como cada paciente del tipo A y del tipo B
cuestan 13 y 18 euros respectivamente, el gasto mensual será 13 por los pacientes de X1 más 18 por los pacientes que hay en X2 menor o igual que 982. Y ahora se necesita formular un objetivo que no es más que la suma de los pacientes que reciban A y que reciban B, que deberá ser la máxima. Entonces, maximizar esta suma, cuidando siempre que los valores de X1 y X2 sean mayores o iguales a 0. Y por lo tanto, pues estamos listos para aplicar Solver. Datos, Solver, objetivo, el valor de total de pacientes, maximizar, cambiando los valores de las celdas que tienen cuántos pacientes de A y cuántos pacientes de B. Sujeto a las restricciones, agregamos. Una restricción es que el valor de esta casilla sea menor o igual que el valor de esta otra casilla. Agrego que el valor de esta casilla sea menor o igual que el de esta casilla y que el valor de esta casilla menor o igual al de esta otra. Puedo, como las dos son iguales y están contiguas, poner que estas dos juntas sean menor o igual que lo que corresponda en relación renglón a renglón a cada una de estas otras dos celdas de rango. Agrego, esta celda deberá ser aquí mayor o igual que esta otra. Agrego, esta celda deberá ser mayor o igual que esta otra. Agrego, y me está diciendo aquí que los valores de las variables no pueden ser negativos. Entonces le vamos a decir que los valores deben ser mayor o igual que 0. Yo agregaría una restricción más. Como los pacientes se trata de personas, estos valores siempre tendrán que ser enteros. No voy a recibir 3.4 pacientes, 2.9. Voy a agregar enteros los valores que se asignen a A y a B. En principio, acepto y he definido la estructura total para Solver. Solo me falta resolver. Me dice que ha encontrado una solución, que el número máximo de pacientes que puedo recibir son 64, recibiendo 34 en tipo A y 30 en tipo B. Confirmamos que 982 que estaban disponibles, el costo total de recibir estas personas agotó todo el presupuesto, no lo rebasó. De las 144 horas ociosas, aprovechó 124, solo quedan 20 sin usar. De las 162 disponibles en el quirófano, se usaron las 162. Se usó con esta recepción de pacientes el objetivo de cubrir por lo menos 135 horas, se usaron más, 196. Y se confirmó que el número de pacientes en B por lo menos fuera mayor o igual que la tercera parte de los pacientes del tipo A. Y en este caso fue mayor. No fue con respecto al mínimo, sino más grande y entonces se cumple. Bueno, acepto y entonces aquí ya tengo resuelto por Solver este tipo de sistema. Finalmente, realizaremos el ejercicio 1.3.4, un problema de programación financiera. La compañía de seguros Todo Salud S.A. está preparando su plan de inversiones para los próximos 2 años. Actualmente, la empresa tiene 1.5 millones de euros para invertir y espera ingresar, gracias a inversiones pasadas, un flujo de dinero al final de cada 6 meses.
en los meses 6, 12 y 18 próximos. Por otra parte, la empresa quiere expandirse y tiene dos propuestas sobre la mesa. La primera es asociarse con la empresa Sanimas S.A. y la segunda con la empresa Buena Vida S.A. En el cuadro 2.4 se muestra el flujo de caja de Toda Salud S.A. si entrara con un 100% en cada uno de los proyectos. Destacamos los 1.5 millones disponibles y la disponibilidad al final de cada 6 meses de inversiones pasadas, y que en este caso serán 500 para los primeros 6 meses, 400 euros para los siguientes 12 meses y 380 miles de euros para simplificar la tabla. Nos dice que quiere expandirse y tiene dos propuestas, nuevamente con la lógica de colores que he usado. En azul, ello nos lleva a considerar dos variables que representarán el porcentaje de participación o con cada una de las dos opciones que tiene, Sanimas y Buena Vida. Como lo hemos señalado en otras ocasiones, si el planteamiento nos ofrece un cuadro, tomemos ese cuadro como punto de partida para el diseño de nuestra hoja. Aprovechando que aquí tenía un renglón en blanco, he decidido agregar este rubro disponible para partir los 1500 expresado en miles. Continuando, dice que debido al nivel actual de endeudamiento, a Toda Salud S.A. no se le permite pedir préstamos, pero sí que puede a cada 6 meses invertir sus fondos excedentes, es decir, aquellos que no ha invertido en ningún proyecto en un fondo que le daría el 7% cada 6 meses. Por otro lado, Toda Salud S.A. puede participar en cada uno de los proyectos con un nivel inferior al 100%. Y consecuentemente el flujo de caja se reducirá de la misma proporción. Es decir, si decide entrar, por ejemplo, con un 50% en el proyecto de Buena Vida, el flujo correspondiente también se reducirá en la misma proporción. Es decir, si decide participar 50% con Buena Vida, el inicial serán 400 a entregar, el de 6 meses serán 250 a recibir de parte de ellos, a los 12 meses tendría que entregar 100, a los siguientes tendría que entregarles 350 y al final de los 2 meses al 50% ellos proporcionarían a Toda Salud miles de euros o 1.000.000 de euros. El problema que se plantea Toda Salud S.A. es cuánto invertir en cada proyecto para maximizar el efectivo que tendrá la empresa al término de 24 meses, 2 años. Entonces, reconozcamos que necesitamos el nivel de participación para cada uno de los dos proyectos, que si voy a participar el 50 con Sanimas, que si el 10% con Buena Vida, que si 0 en 1. Vamos a corresponder los datos que aquí nos están diciendo. Dice que puede a cada 6 meses invertir los fondos excedentes. Para hacer un ejemplo más práctico, poner que se dé participación al 100% en Sanimas. ¿Cuánto dinero tiene que moverse en el inicial? Pues el valor del tanto por ciento por la participación planteada en este cuadro. Son 1000 que tiene que entregarle a Sanimas. Una forma de acelerar la redacción de estas fórmulas sería seleccionar el rango y escribir la fórmula de la siguiente manera. Como el porcentaje de participación va a estar siempre en Sanimas en B9, si yo presiono F4, va a ir añadiendo signos de moneda antes de la columna, antes de la fila o en ambas. Esos símbolos representan que esa parte de la referencia va a ser fija.
Entonces, para mí, la referencia de la participación va a estar anclada, va a estar fija en la columna B. Entonces necesito que tenga signo de pesos antes de B, pero que la fila pueda dejarse libre para que cuando yo baje a buena vida, también las referencias bajen un renglón. Entonces le doy F4 hasta que yo vea que solamente hay signo de moneda antes de la columna y no de la fila. De esta manera, yo multiplico por el valor de la celda que corresponde en la tabla y si yo presiono Control Enter, ya tengo todas las participaciones según lo que corresponda con referencia al porcentaje que esté dispuesto aquí. Si yo digo que aquí va el 50%, el 50% de 800, de 500, de 200, de 700, de 1000. Bueno, voy a dejarlo ahorita en el 0 que estábamos para analizar cómo sería el desarrollo. Dijimos que cada 6 meses puede invertir los fondos que no usa. Entonces, si yo decidí solo participar con el 100% de Sanimas, de los 1500 que están disponibles, miren, vamos a poner aquí abajo cuánto hay disponible en cada semestre. En el primero, 1500. En el segundo, lo que esté en las inversiones pasadas van a estar disponibles 500. En el tercer semestre van a estar disponibles 400. En el cuarto semestre van a estar disponibles 380. Con esos referentes, ¿cuánto me quedó disponible para invertir al 7%? De 1500 que había, me quedaron 500 porque 1000 se los voy a dar a la empresa. Y lo tengo ahí. Entonces, este renglón que es de inversión de inicial, yo puedo decir que este tenga un valor igual al que esté disponible en este cuadro de arriba. Nada más que si yo quiero sumar estos valores, pues este está en negativo, este está en positivo. Para que aquí me vaya diciendo cuánto dinero estoy usando del total, por conveniencia voy a cambiar solamente en estos del final no, el signo de el valor de participación en dinero según esta tabla a negativo. Control Enter para que yo tenga de 1500 su suma, me voy a inicio, autosuma. Si no me seleccionara el rango, que en este caso sí lo hizo, yo me cercioro que esté desde la parte superior hasta una antes de la fórmula. Le doy Enter y ya tengo aquí 1500 de este. Esta fórmula, para replicarla en el resto de celdas, lo que voy a hacer es primero seleccionar toda la fila. Ya estando sobre esta celda, le doy un clic aquí en las fórmulas para editarla y le presiono Control Enter y ya la habré copiado al resto. Vamos viendo entonces cómo quiero yo que se maneje el dinero. Quiero que si hay 1500 disponibles, pues se usen todos. Por lo tanto, las restricciones serán que se use en igualdad, es decir, el total del dinero. Miren, si ya dijimos que pensando solamente en el 100% de Sanimas, aquí tenemos que darle 700 a ellos y voy a tener 500 disponibles, pues no podré ni siquiera cubrir lo que me requiere Sanimas. Pero recuerden que lo que no invertí el semestre anterior en las sociedades, lo invertí, pero en un fondo al 7%. Entonces, aquí sobre ese sub-0, los siguientes 6 meses me va a dar su valor con un rendimiento del 107%. Pero con la referencia que les di de que en estos le cambié el signo para que la suma me diera el total de dinero disponible, este dinero
va a ser negativo para poderlo usar en la entrega o el pago de los compromisos de acá arriba. Con estos 500 y un rendimiento al 7%, con 700 que tengo que pagar a Sanimas, dice que finalmente solo usé 165 de los 500 disponibles. Entonces me van a quedar sin usar 335 en el semestre que corresponde a los 6 meses. Y aquí yo tendría que decir que el fondo excedente hay un valor igual al que se exprese aquí. Yo pudiera, al igual que en el renglón anterior, hacer que el valor del dinero excedente por un rendimiento negativo del 107% me dice que me quedó incluso 2.158,45 sin usar. O sea, si yo uso esos 2.158,45 como disponible y digo aquí que esto es igual a este lugar, pues todavía me quedan 400 que no he usado. Aquí tengo 0. Entonces todavía aquí le voy a cambiar ese 1 por más 4, 5, 2.558,45 para que se usen 400 de los 400 disponibles. Ya estamos casi por concluir. Básicamente aquí tomo nuevamente el porcentaje de rendimiento del saldo excedente por menos 107% y veo que aquí me quedan negativo todavía por usar 3.137,54, que si yo le digo que esta es igual en ese 18 a lo que esté disponible o lo que sea excedente, ahí estaría yo apenas en el 0. Pero entonces veo que todavía tengo 308 sumados a estos, pues me va a dar 3.517,54. Y ya agoté todo el dinero. Y en este punto, el rendimiento yo lo voy a manejar positivo. Porque ya no quiero empatarlo con un dinero disponible, ¿no? Ahora quiero que ese dinero me quede. Entonces aquí, lo que habíamos dicho, todas las fórmulas son con el valor original en positivo. Si este me va a dar 600, si este me va a dar 200, si el rendimiento al 7% de esto me va a significar 3.763, ahí quedó. Y en este caso tendré un ejemplo de un rendimiento en dinero efectivo al final de 2 años de 4.363.000 de la moneda. Vamos a plantear otro ejemplo. Ahora pensemos una participación del 50% aquí y del 100% acá. El 100% aquí van a ser los 800, los 500, los 200, los 700 y los 2000 de este renglón. Y en Sanimas al 50% la mitad de los 500, los 350, los 1800, los 400 y la mitad de 600, 300. Con las consideraciones que ya dijimos, pues tendríamos que estar estimando, como lo hice en el ejemplo pasado, cuánto va quedando libre en cada uno. Y como lo vieron en el desarrollo del anterior, pues no es algo que esté tan fácil. Entonces me conviene pensar en que estos datos también los determine Solver. Finalmente va a replantearlo en una formulación matemática. Y es aquí donde terminamos Sanimas y Buena Vida. Aquí ya les cambiamos a X1 y X2, que van a ser mis variables, donde X1 será el porcentaje del proyecto Sanimas
y X2 el porcentaje del proyecto Buena Vida, con una restricción para estos valores entre 0 y 1 en valor decimal o entre 0 y 100% cada uno en valor porcentual. Los datos S0, S6, S12 y S18 serán el dinero que se depositará en el fondo en los periodos 0, 6, 12 y 18 respectivamente. Y por lo tanto, los coloreo aquí de azul, me conviene, repito, a tratarlos como variables, que Solver cambie todo esto buscando que se iguale el dinero que se usa con respecto al que se dispone. Para formular las restricciones del modelo se utiliza un razonamiento secuencial. La empresa dispone 1.500.000 al inicio y los quiere gastar considerando tres posibilidades. Participar un tanto por ciento con Sanimas, que sería del millón aquí por el porcentaje de participación en el periodo 0. Participar en el proyecto Buena Vida en un tanto por ciento con respecto a 800 o el resto a un 7%. Estas opciones no son excluyentes, por lo tanto se tiene que cumplir una ecuación de equilibrio. Lo que yo reparta entre estas tres opciones tiene que dar una igualdad al dinero disponible. El dinero disponible es igual a lo que yo destine a X1, a lo que yo destine a X2 y a lo que me quede sin destinar a cualquiera de ellas dos. Bueno, continuamos. Al cabo de 6 meses, la empresa va a ingresar 500,000 pesetas gracias a las inversiones realizadas anteriormente. También el dinero depositado en el fondo en el periodo anterior estará a disposición junto con los intereses. Estos intereses que pusimos aquí con respecto a la inversión pasada es el 7% adicional. Finalmente, en la misma naturaleza de expresar en una igualdad de un lado los cargos y en otro los abonos, aquí están todos los dineros que van a entrar. Van a entrar los 500 de la inversión pasada, los 500 que Buena Vida me ofrece a los 6 meses, según el porcentaje que yo decida participar. Van a ser los 500 si está al 100%, va a ser un poco menos si está un porcentaje menor también. Y también va a ser un dinero a favor el 107% o el 1.07 si lo ven decimal del fondo excedente del semestre anterior. Y con ello habré de hacer frente a los 700 que Sanimas en los 6 meses con respecto al tanto por ciento de participación me exige, y también lo que invertiré ahora nuevo para un periodo de 6 meses con un ofrecimiento de un rendimiento al 7%. Las columnas siguientes con la misma naturaleza es los cargos y los abonos que deban ser igualados. Finalmente, al cabo de 2 años, un periodo de 24 meses, la empresa tendrá únicamente ingresos y no tendrá ningún gasto. Los ingresos provienen de dos proyectos. La participación que tenga en Sanimas, que me ofrece 600 según el porcentaje de participación. Lo que me ofrece Buena Vida, 2,000 con respecto al porcentaje de participación. Y el dinero con su rendimiento al 7% que haya tenido yo respecto al excedente del semestre anterior. Definiendo esto que está en rojo, sería la función objetivo. La participación en Sanimas, la participación Buena Vida y el rendimiento al 7%, que no es más que el objetivo del problema y se trata de maximizar los ingresos al cabo de 2 años. Yo quiero que este valor sea el más grande posible. Finalmente, como solo se puede invertir un máximo de 100% en cada proyecto, las variables X1 y X2 no pueden exceder la unidad. Por lo tanto, hay que añadir también como restricciones que no sean mayores al 1 en decimal o, repito, al 100% en valor porcentual. En resumen y reordenando los términos que tenemos, que el programa
lineal se escribe de la manera siguiente. Lo que está expresado en este cuadro es finalmente lo que tengo yo aquí. Nada más que aquí está por filas. Esta fila corresponde a la columna 1, la fila 2 a la columna 2, la fila 3 a la columna 3, la fila 4 a la columna 4. Y la función objetivo aquí es esta columna última. Y lo que está en rojo, pues no es más que la suma de estos tres valores. Finalmente está listo mi escenario para entonces completar con datos solver la petición de que nos encuentre pues cuál sería la configuración para encontrar el máximo rendimiento. ¿Cuál es mi objetivo? El que puse aquí en rojo. ¿Qué me están pidiendo? El máximo. ¿Qué celdas voy a cambiar? Ya dijimos la porcentaje de participación en cada uno y el excedente de cada semestre con estas restricciones. Las restricciones van a ser que estas 4 celdas sean iguales a estas 4 celdas que tienen lo que estará disponible en cada momento. Entonces, también agregamos que estas dos deben ser menor o igual al 100%. Yo lo estoy poniendo con porcentajes, entonces la restricción también tiene que ser porcentaje. Y también voy a decir que todas estas variables tienen que ser valores positivos. Voy a aceptar. He construido el escenario y voy a resolver. Empieza a buscar y la configuración ideal para obtener el máximo rendimiento me dice que debo de participar con el 100% en Sanimas, al 62.5% en Buena Vida, que eso me va a dar en la primera inversión agotar los 1,500 con las dos sociedades. No va a haber excedente para ganar el beneficio del 7%. Y como se acordó que el porcentaje con el que se inicia será proporcional a los próximos semestres, finalmente los dineros que se muevan ya solo van a responder a la participación que decidí poner de manera inicial y lo que sobre se va a ir invirtiendo al 7%. Al final de cuentas, este excedente me llegará a generar 2,879.96. Del primero con Sanimas, que fue al 100%, pues si ellos me habían ofrecido 600, pues van a estar los 600. Y en el último semestre, Buena Vida, al 62.5% de 2,000 que ellos me ofrecieron, estarán 1,250. Para sumar un total de 4,729.96 miles de euros, miles de pesos, miles de dólares. La moneda pues es indiferente. Es así como yo tendría resuelto el tercer ejercicio y con estos ejemplos ilustrados la idea es que se asuma el reto de intentar resolver otros similares. Muchas gracias.